El libro de Hebreos, capítulo 9, verso 14, dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hoy me gustaría tratar sobre el tema el poder de la sangre de Jesús. El escritor de los Hebreos hizo un paralelo entre el sacrificio de animales que ellos tenían que sufrir por un corto tiempo con el sacrificio de la sangre de Jesús, que voluntariamente ofrendó su sangre a nuestro favor, la cual está ligada al Espíritu Eterno, dando a entender que la obra redentora de la sangre de Jesús fue ofrecida una vez y para siempre, quedando en un presente continuo, ya que quedó unida al Espíritu Eterno de Dios. Y de esta manera entender todos los beneficios que encontramos a través de cada uno de los derramamientos de su sangre. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo espíritu, alma y cuerpo. Cuando una persona muere, el alma que está representada en la sangre deja de fluir. Una de las advertencias que el Señor hizo al pueblo de Israel fue que ninguno de ellos debía comer sangre de ningún animal. Y da la razón, porque la vida de la carne en la sangre está. Esto está en Levítico capítulo 17, verso 11. Mas sobre cada uno de estos aspectos, Jesús obtuvo victoria total. El enemigo fue derrotado antes de dar su último suspiro. El Señor Jesucristo exclamó: consumado es. Todo lo que implicaba rescatar y liberar a la humanidad del dominio del adversario ya había sido hecho, y como resultado del éxito de su misión, al tercer día Jesús resucitó triunfante y victorioso de entre los muertos. Solo hay un camino para que el rebelde se convierta en una persona recta, y es a través de su sacrificio. La gracia de Dios va más allá de lo que imaginamos, pues Jesús decidió tomar nuestro lugar y pagar nuestros delitos, y por medio de la sangre que Él derramó nos reconcilió con Dios. El lugar más íntimo del Padre Celestial se conoce como el lugar santísimo. Cuando Jesús murió, lo primero que hizo fue entrar al lugar santísimo con su sangre. El Padre se sentía satisfecho por el éxito de la misión de su Hijo Jesucristo, quien al mantenerse en santidad preservó la pureza en su ADN. Fue Jesús quien abrió el camino para que muchos entremos a la presencia del Padre. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Esto está en Hebreos capítulo 10, verso 19. Recordemos que en el lugar santísimo estaba el arca de la alianza, y en el arca de la alianza estaba la vara de Aarón que reverdeció, los 10 mandamientos y la porción del maná, del cual los israelitas se pudieron sustentar por 40 años. Y todo esto tiene una enseñanza para cada uno de nosotros. Recordemos que la vara de Aarón que reverdeció representa la resurrección del Señor Jesucristo. La tabla de la ley con los 10 mandamientos nos habla de que la palabra de Cristo quedó grabada en nuestros corazones. Y la porción del maná es que siempre tendremos la provisión de Jesucristo como el pan de Dios, el pan de vida para nosotros a través de su palabra. Por eso damos gracias al Señor Jesucristo, que su obra en la cruz del Calvario fue de redención total para cada uno de nosotros. Cierto día, en una reunión familiar, se le preguntó a uno de los creyentes más fieles de la iglesia cuál fue la experiencia que marcó su vida. Él respondió: 1 año después de haber conocido al Señor, experimenté el mayor quebrantamiento de mi vida. Fue ver a su amada hija agonizando en la sala de un hospital. Era horrible escuchar los gritos de dolor pidiendo ayuda, la cual él no podía brindarle. Era una insatisfacción y un dolor muy grande.
Aprovechó una de esas noches en que su esposa se quedaba siempre en el hospital con su hija para derramar su corazón delante de Dios en búsqueda de encontrar una respuesta. Eran momentos de incertidumbre donde las imágenes de su pasado invadían su mente y un temor grande podía venir y ver el mal desenlace que fastidiaban su oración por varios minutos. En su lucha por enfocarse, comprendió que sus inquietudes habían dejado un decreto de muerte sobre su hija. Allí hizo la confesión que le dio la paz definitiva y declaró que estaba a salvo la vida de su hija. La confesión de perdón y justificación por medio de la sangre de Jesús. Seguidamente hizo un pacto con Dios. Le dijo que le serviría a él si sanaba a su hija el resto de su vida. Cada vez que se sienta débil, recuerda aquel momento y le fortalecerá ver la forma como Dios le respaldó en ese día difícil. Jesús con su muerte ha llevado toda enfermedad, dolencia, fracaso a la cruz del Calvario. Él compró tu vida, la de tu familia, con precio de sangre. Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, gracias porque me amaste tanto que ofrendaste hasta la última gota de tu sangre. Gracias, Señor Jesucristo, por permitir que tu palabra viniera como una revelación a mi vida, que yo la entendiera y que te pudiera conocer a través de la misma. Te amo, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo: la sangre de Cristo en mi vida limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo.